Gracias por seguir con nosotras y nosotros. Regresamos al último bloque. Esta mañana, en la conferencia del presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que ninguna mujer debe enfrentar un proceso penal por abortar, pues en Veracruz, por lo pronto, seguirán enfrentándolo. Luego de que los cuatro de los 5 ministros y ministras que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron en contra del proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, en el que apuntaba que el Congreso veracruzano incurrió en omisión legislativa al negarse a reformar el Código Penal local para despenalizar el aborto. Veamos el contexto. Con el voto en contra de 4 de 5 ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz fue desechado. Los ministros Ana Ríos Farjat, Norma Lucía Piña, Alfredo Ortiz Mena y Jorge Pardo votaron en contra del proyecto de resolución elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara. El proyecto señalaba la posible omisión del Congreso de Veracruz por no haber reformado el Código Penal local para despenalizar el aborto, ampliar la causal salud y eliminar el plazo de 90 días para suspender un embarazo en caso de violación. En 2017, el legislativo veracruzano declaró improcedente la reforma argumentando que iba en contra de la Constitución local. 8 organizaciones de la sociedad civil interpusieron un recurso de amparo por omisión legislativa. Un juez de Jalapa reconoció la omisión y ordenó reformar el código para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero el legislativo veracruzano impugnó la resolución que fue atraída por el máximo tribunal. Según el proyecto del ministro González Alcántara, el legislativo veracruzano incurrió en omisión, pues todas las entidades están obligadas a cumplir con los tratados internacionales de los que México es parte para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El texto establece que al ser normas discriminatorias y o constitutivas de violencia contra la mujer, debieron haber sido reformadas sin dilación por el Estado de Veracruz. La aprobación del proyecto habría significado un precedente para que, en los mismos términos, otras entidades modificaran sus códigos penales. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche. ¿Y qué le parece, diputada, si empezamos con usted, ya que aparte es su entidad, para que nos pueda dar una génesis de cómo surgió este tema y qué es lo que se resolvió hoy en la Corte? Bueno, surgió como se dio el contexto, efectivamente, ¿no? Por un amparo que se concede en Veracruz, señalando que había habido una omisión legislativa por parte de la legislatura anterior al no modificar la legislación penal en el tema de aborto, como se había determinado por una declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado. Y bueno, lo que yo quisiera resaltar es que hoy la Corte no entró al fondo del tema. El voto en contra fue más por forma que por fondo, es decir, no se discutió si la legislación en Veracruz es constitucional o no, si es violatoria de derechos humanos o no, que yo por supuesto considero que así lo es, sino más bien en el tema de la forma y en la argumentación sobre si hubo o no hubo omisión legislativa. Y me parece que esto es muy importante porque pues era la oportunidad de sentar un precedente para que los congresos locales tuviéramos la obligación de legislar, como está además una jurisprudencia, de acuerdo con los límites que marcan los derechos establecidos en la Constitución Federal de nuestro país, en las constituciones locales y en los tratados internacionales. Entonces, bueno, los ministros consideraron que la justificación de la omisión legislativa, la forma no fue la correcta, se returnó y se va a volver a discutir el tema. Eso es lo que quiero que quede muy claro. El tema no es que ya se decidió que no se puede despenalizar el aborto en Veracruz y que la legislación es constitucional. No es así. ¿No? Me parece que esto se va a retomar, esto tiene que continuar y que, por supuesto, que desde el Estado tenemos que entender que los legisladores y las legisladoras tenemos una libertad configurativa, como se dice, pero que tiene límites, y los límites son lo establecido en la Constitución y en los tratados. Entonces, me parece que ojalá que en la nueva discusión que se dé, pues tengamos, yo
tengo la esperanza y la confianza que la Corte, una vez que entra al fondo del tema, va a encontrar que por supuesto que la legislación en el tema de aborto sí es violatoria de derechos humanos de las mujeres, el derecho a la salud reproductiva, es discriminatoria, etcétera. Sí, Lisa Sánchez, con todo y tu mundialmente emblemático pañuelo verde, tu opinión, por favor. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Rapidísimo. Primero, la situación que motiva estos amparos es un acto completo y absolutamente criminal, y así hay que decirlo, que se vive en el estado de Veracruz. Se documentaron más de 400 casos de niñas violadas, embarazadas producto de esas violaciones, a las que los médicos les negaron el acceso al aborto por objeción de conciencia y por una legislación que penaliza no solo la interrupción legal del embarazo, sino que se dice proteger la vida desde la concepción. Así es. Ese acto criminal es el que desata las acciones legales que se discutieron hoy en la Corte, y lamento profundamente que la Corte haya adoptado una posición formalista, en donde justamente por cuestiones técnicas y procesales decidió no entrar al asunto. Y yo coincido con mi constitucionalista favorita, Mariana Velasco, que Marisconsin en Twitter, que hoy la votación de forma fue una votación de fondo. Y sí fue verdaderamente triste haber visto a la Corte excusarse en esos formalismos del juicio de amparo para no haber dado un paso más hacia la resolución de esos crímenes, insisto, que viven las mujeres en el estado de Veracruz, y que además es una legislación de Duarte para que les acabe de retorcer el estómago mientras lo procesan. Segunda cosa, que sí es bien interesante de lo que se dio en la discusión del día de hoy. Estábamos ante la posibilidad, y yo sé que Martín Vivanco mañana lo va a discutir en este mismo programa, de extender o no la interpretación sobre lo que significa una omisión legislativa. Digamos que este proyecto era un proyecto muy complicado, que sí, digamos, de alguna manera a los estrictamente legalistas no necesariamente les gustaba, porque sí hay una norma, sí hay un código penal estatal, y no había un plazo formal para modificar esa norma, aunque el ministro ponente lo que dijo fue: si ya hay una convencionalidad internacional que está integrada en nuestro bloque constitucional, la norma tendría que acatar esa convencionalidad, es decir, los tratados internacionales, y modificarse aunque no hubiese ese plazo y aunque la norma ya esté formalmente establecida. Esa posibilidad que se perdió también interpretativa de expandir la omisión legislativa, como se ha hecho en otros casos, por ejemplo el defendido por Luisa Conesa en el caso de cannabis medicinal, ¿no? Podría haber abierto una posibilidad para que la Corte realmente se mostrara garantista, y entonces pudiéramos seguir conquistando derechos de una manera muchísimo más amplia. Entonces, el mensaje final para las mujeres en Veracruz es: no están solas, la lucha continúa y lo vamos a seguir haciendo. El fondo, efectivamente, no fue un fallo pro vida en el estricto sentido de los antimujeres, pero sí lamento profundamente que hayamos perdido esta posibilidad del día de hoy, porque además, en términos interpretativos de lo que la Corte podía hacer como Tribunal Constitucional, era también interesante. Jorge Peniche, ¿formalismo contra garantismo? Sí, digamos, yo me ubico en un punto medio, ¿no? Creo que la lucha continúa, y creo que eso es lo central. El proyecto que proponía el ministro González Alcántara era un proyecto valiente. Por ahí se decía: la Corte no se pronunció sobre el fondo en cuanto al aborto, simplemente sobre un tema de procedencia, y es cierto, abordó la puerta de entrada, pero lo que hizo fue decir: la puerta de entrada para proteger derechos y para utilizar una visión expansiva de derechos es chica, ¿no? No quiso expandirla, porque lo que sobre sí se pronunció la Corte es interpretar que existía una obligación, digamos, en materia internacional, en todo el cúmulo de tratados en materia internacional de justicia reproductiva, o que protegen la justicia reproductiva, y dijo: la puerta es mucho más pequeña, porque si no hay una obligación expresa que así lo señale, como bien apuntaba Lisa, entonces no le voy a entrar a estos temas, ¿no? Entonces, si bien no se pronuncia sobre el fondo del aborto, sí hay, como bien decían citando a Mariana Velasco, hay forma-fondo. ¿Por qué? Porque sí se pronuncia sobre, digamos, las obligaciones internacionales no son justiciables a menos que no estén expresamente consagradas, y eso me tocó acompañar a Luisa justamente en el caso que citaba Lisa de cannabis medicinal, que digamos era
permitió avanzar la doctrina de las omisiones legislativas y reglamentarias. Hoy no es así, tristemente. Y bueno, queda el proyecto del ministro González Alcántara como un proyecto valiente, discutible desde un punto de vista, no diría legalista, pero sí desde un punto de vista técnico, en cuanto a visiones progresivas, expansivas y visiones más restringidas sobre el acceso a la justicia. Sí. Pero me quedaría con eso, ¿no? La lucha sigue, creo que el proyecto regresa a la discusión al parlamentario y creo que también eso hay que aplaudirlo, ¿no? Eso también es el efecto democrático que puede tener una corte en la discusión. Muy bien. Eder, perdón, disculpa, estamos sobre el tiempo, rapidísimo, por favor. Sí, solo que no hay que quitar el dedo del renglón en el sentido de que la responsabilidad de echar atrás estas legislaciones retrógradas que van en contra de los derechos de las mujeres es del Poder Legislativo. En este caso es la Cámara de Diputados local de Veracruz la que tiene la obligación, y aunque suscribo lo que han dicho el resto de panelistas sobre el papel de la Suprema Corte, la responsabilidad es del Poder Legislativo y tiene que asumirse y tiene que empujarse para que en todos los niveles, a nivel local y a nivel federal, se legisle para despenalizar el aborto. No es posible que se siga persiguiendo a las mujeres y se les siga encarcelando a las mujeres por estas situaciones retrógradas. Exacto. Pues como se ha dicho en esta mesa, la lucha sigue, le pese o no le pese a los pro vida, que en verdad son pro muerte, como dice Lisa. Vámonos un corte y regresamos nada más con la paparrucha.